Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el 106.9 MHz en frecuencia modulada. Contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 10 de Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un gusto, como siempre, estar aquí acompañado por ustedes y acompañado por Noelia Mangín en los controles, Elizabeth Furlano despidiéndose rumbo a la UNTDF y con la ausencia, con aviso por supuesto, de Fernando Alancay, nuestro productor y co-conductor, así es, por suerte me están apuntando acá. Bueno, Fernando está rindiendo un examen, así que le dé nuestro apoyo y toda la suerte, y si termina temprano creo que nos va a acompañar quizás hacia el final del programa. Muy bien, bueno. Sumario del día de la fecha, como siempre dividido el programa en 4 cuadrantes. En el primero vamos a hablar sobre el personaje, como es el primero no lo voy a adelantar, pero tiene que ver con los pequeños planetas, un tema que hemos tocado en los programas anteriores. Segundo cuadrante, si resolvemos algún problema de comunicación, vamos a estar hablando con el doctor Daniel Carpintero, investigador del Observatorio de La Plata. Esperemos resolver estos problemas y estar comunicados con él. Tercer cuadrante, vamos a seguir hablando de un tema que ya ha sido tocado en varias oportunidades, pero esta vez vamos a ir aproximándonos a la Tierra porque vamos a hablar de los asteroides, de los cometas y la relación de estos cuerpos del sistema solar con los meteoros que observamos en nuestra atmósfera, y sobre lo cual de aquí en Río Grande se están haciendo contribuciones muy importantes al conocimiento de los meteoros en el hemisferio sur. Ya no quiero adelantar más. Y por último, en el cuadrante número 4 vamos a hablar del cielo de la semana, a ver si todavía Orión y Saturno y Marte nos siguen acompañando. No se sabe bien quién fue el inventor original del astrolabio. Los marineros musulmanes a menudo lo usaban también para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca. El astrolabio más antiguo que se conserva fue construido por el astrónomo persa Nastrulus hacia el año 927 y se conserva en el Museo Nacional de Kuwait. ...106.9... Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. Según la Real Academia Española, un astrolabio es un instrumento usado antiguamente para determinar la posición de los astros. ¿Me dice el nombre de este personaje? Miguel Itzillón, astrónomo. ¿La nacionalidad? Argentino. ¿Su fecha de nacimiento? Nació en el año 1908. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? De descubrir 15 asteroides. A la edad de 1 año, Miguel emigró desde Bélgica con sus padres a nuestro país. Estudió en la Universidad de La Plata la carrera de ingeniería para luego dedicarse de lleno a la astronomía. Mire usted. Fue director del departamento en el Observatorio Astronómico de La Plata, especializándose en astrometría y mecánica celeste. Entre 1948 y 1954 halló 15 asteroides, Mire usted, de los cuales 5 fueron dedicados a la figura de María Eva Duarte de Perón. Los mismos se lo conoció como Evita, abanderada, mártir, descamisada y fanática.
¿Tiene algún cráter? Don Miguel Itzigson no tiene cráter en la Luna, pero sí tiene un asteroide en el cinturón principal. Es un astrónomo muy recordado, principalmente en el grupo de astrometría del Observatorio de La Plata, donde trabajó aproximadamente desde fines de los 40 hasta el 72, donde fue injustamente despedido, no, hasta el 70 y... luego del 74, ¿no? Fue injustamente despedido por la militancia política de su hija, que es una desaparecida junto con su yerno. Bueno, don Miguel efectivamente tiene en su haber el descubrimiento de ni más ni menos de 15 asteroides, ¿eh? Hay una historia muy particular con estos asteroides, porque resulta que 4 o 5 de ellos fueron nombrados en honor a Eva Duarte de Perón, María Eva Duarte de Perón. El primero, el número 1569, se llama Evita. Fue el cuarto asteroide descubierto en el Observatorio de La Plata, pero los 3 primeros habían sido descubiertos allá por la década del 30 por quien era el director en ese momento, Juan Hartmann, un astrónomo de origen alemán. El asunto que en la década del 50 el Observatorio de La Plata era uno de los observatorios más activos del hemisferio sur en lo que se refiere a las observaciones astrométricas, y estas estaban bajo la dirección de don Miguel Itzigson. Fíjense que en ese momento, más o menos en esos años, se descubrían alrededor de... En ese periodo se descubrían alrededor más o menos de 40 asteroides por año, ¿no? No era una de las épocas más productivas porque toda la búsqueda se hacía fotográfica y visual. Bueno, en ese periodo en el Observatorio de La Plata se descubrieron 16 asteroides, lo cual ubica al observatorio en el 5º lugar entre los observatorios más prolíficos en ese sentido. La historia del Observatorio de La Plata cuenta que en esa época la búsqueda se hacía mediante una técnica fotográfica. Esta consiste en fotografiar el cielo en una zona en particular, porque esto se hacía en el marco de un programa de observación de pequeños planetas. Los pequeños planetas tienen mucho interés, por los cuales se los sigue a lo largo de los años, y el Observatorio de La Plata estaba en estos programas de seguimiento y monitoreo de pequeños planetas, y es en estas oportunidades donde se producen los descubrimientos de cuerpos celestes nuevos, ¿no? En este caso fue el año 48, donde don Miguel, examinando una placa fotográfica de la noche anterior, percibe, además de el pequeño planeta que era objeto de esa placa, el que se estaba buscando, descubre uno nuevo no previsto en los catálogos. El proceso de descubrimiento y asignación de nombre de un pequeño planeta es un poco largo, porque tiene derecho a darle nombre a un pequeño planeta aquel observatorio que primero provee la suficiente cantidad de observaciones como para calcular una órbita, digamos, que permita el seguimiento a posteriori de este asteroide. Eso ocurrió con este pequeño planeta y con muchos más en la época de don Miguel. Don Miguel, efectivamente, como decía la grajea, era el director, el jefe del Departamento de Astrometría Extrameridiana en el Observatorio de La Plata, y durante ese periodo, el periodo en que don Miguel estuvo al frente, el Observatorio de La Plata pudo lograr encaminar varios proyectos que significaban la apertura de estaciones de observación fuera de la ciudad de La Plata. Todas estas estaciones de observación tenían que ver en ese momento ya con el monitoreo del movimiento del polo y la rotación de la Tierra. Una de estas estaciones
es la que tenemos aquí en Río Grande. Volviendo un poco a la historia de Don Miguel, es muy recordado además, pero muy recordado fuera del ámbito de la astronomía. Él fue un muy buen ajedrecista, codeándose con los principales ajedrecistas del momento. Fue compañero de Ernesto Sábato en Ciencias Exactas en La Plata. Sábato tiene un personaje en uno de sus libros que con un nombre ficticio representa a don Miguel Hutchinson. Bueno, volviendo a la prolífica actividad del observatorio en ese momento, el asteroide 1596 fue bautizado con el nombre de Hutchinson en honor a don Miguel. Este asteroide, a lo cual pensamos que está justificadamente nombrado en su honor, forma parte de un grupo de 4 asteroides que tienen una historia particular, porque esos 4 asteroides formaban parte de un conjunto de 9 asteroides que habían sido nombrados en honor de María Eva Duarte y del movimiento justicialista. Justamente el asteroide 1596, Hutchinson, que había sido descubierto por el propio Miguel, había recibido en principio, según los registros del Observatorio de La Plata, el nombre de Inmortal. Finalmente, en alguna etapa posterior, que todavía hoy no tenemos la documentación para saber exactamente cuándo fue, se lo cambió a su nombre actual en homenaje a don Miguel. Entendemos que es un nombre absolutamente justificado, y tan justificado como el original. Esta es la historia de don Miguel Hutchinson, que es reflejo además de una época muy linda de la astronomía argentina, principalmente en la ciudad de La Plata.
esta semana miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas. ...106.9... vinculando experiencias. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964 540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunícate 02964 540097. En Astrolabio, la luna nos marca el rumbo, nos orienta y entretiene. Muy bien, segundo cuadrante de Astrolabio. Venimos bien con el tiempo, pero venimos mal con las comunicaciones porque no pudimos establecer contacto con el doctor Daniel Carpintero del Observatorio de La Plata. Vamos a seguir intentando, pero creemos que la situación está compleja porque parece que pasó algo en la ciudad de La Plata. Quizás les cayó un meteorito encima y por eso no podemos establecer comunicación. Bueno, pero hablando de meteorito, bueno, interesante comentar la diferencia entre meteoro y meteorito. No es lo mismo, ¿eh? Lo vamos a decir más tarde en este bloque porque vamos a hablar de los asteroides y los cometas. Los asteroides y los cometas forman parte, son cuerpos integrantes del sistema solar. Estaba pensando en una analogía, ¿no? En el entorno en el que vivimos y el universo. Y allí estaba pensando que el planeta Tierra es como si fuera nuestra habitación, ¿eh? Es el lugar donde más en casa, más íntimamente se siente. Eso podríamos decir que es el planeta Tierra. Nuestra casa es el sistema solar. También es el lugar donde uno dice, este es mi hogar. Bueno, nuestro hogar en el universo podríamos decir que es el sistema solar, y la galaxia es el barrio. El barrio, el lugar que uno más conoce, podríamos decir que es nuestra galaxia. Y el grupo local de galaxias, la Vía Láctea, nuestra galaxia forma parte de este grupo local, sería como nuestra ciudad. Imagínense, hasta aquí estamos hablando de cientos de miles, no, de algunos millones de años luz, y recién estamos en nuestra ciudad. Nos queda el resto del mundo. Esa es un poco una analogía de la escala del universo, ¿no? Si uno habla del grupo local, habla de las galaxias que rodean a la Vía Láctea, dos de las cuales son muy visibles a simple vista, que son las nubes de Magallanes, la nube menor y la nube mayor. Estamos hablando de un entorno que podríamos asimilar solo a nuestra ciudad. Volvamos a nuestra casa, el sistema solar. El 99,7%, o sea, casi toda la masa del sistema solar está concentrada en la estrella, en el Sol. El resto, ese 0,3%, son básicamente los 8 planetas. Y lo poquísimo que queda, podríamos decir que son los 5 planetas enanos hasta ahora reconocidos, Ceres, Plutón, Makemake, Eris y Haumea. Y el resto, si acaso quedara algo, de hecho lo queda, es muy ínfimo, son los asteroides, son los cometas y la nube de polvo zodiacal. Esta nube de polvo zodiacal lo vamos a tomar como pie para el tema de este cuadrante, que son los meteoros, ¿no? Esta nube de polvo zodiacal, que así se llama, se genera principalmente por el choque entre asteroides y por la
desintegración de los cometas, principalmente cuando estos últimos están pasando cerca del Sol. La atracción gravitatoria del Sol, la aceleración a lo que son sometidos, produce la desintegración gradual de los cometas. Todo ese resto cometario queda más o menos orbitando en una órbita muy parecida a la del cuerpo progenitor, y todo eso, más la nube de polvo zodiacal, en algún momento incide sobre la Tierra. Esta nube de polvo zodiacal tiene dos características. Una es que se está generando permanentemente, como dijimos, choque entre asteroides puede producirse, de hecho se produce, y además los cometas se van desintegrando gradualmente en cada pasaje por las proximidades del Sol. Pero también hay otros procesos físicos mediante los cuales estas partículas de polvo, desde fragmentos a partículas, esta nube de polvo zodiacal tiene una dispersión bastante interesante en los tamaños. Bueno, pero como decía, hay procesos físicos que van limpiando esta nube de polvo, de hecho que su densidad permanecería más o menos constante y no se nos llena el sistema solar de polvo. O sea, nuestra casa, por suerte, mediante estos procesos físicos, se mantiene en un nivel aceptable de polvo zodiacal. Estos procesos son, primero, los planetas tienen que ver. Júpiter principalmente produce atracciones que llegan a expulsar estas partículas de polvo fuera del sistema solar. Otro proceso es el choque entre estos fragmentos o partículas que los reducen aún más. La radiación solar los va destruyendo térmicamente, pero además los planetas van barriendo literalmente su órbita y las cercanías, y este polvo zodiacal también termina cayendo sobre los planetas, y en el caso de los planetas que tienen atmósfera se produce un fenómeno que aquí en la Tierra llamamos estrellas fugaces. Entonces las estrellas fugaces, la gran mayoría tiene origen en esta nube de polvo zodiacal. Los meteoros, comúnmente llamados estrellas fugaces, si es que se ven, porque la mayoría de estos meteoros son tan diminutos que aunque la ablación los elimine en la atmósfera entre los 75 y 110 kilómetros de altura, muchos no generan un rastro visual, por lo tanto no los veríamos aunque estuviéramos mirando el sector por donde ingresan, ¿no? Pero decía, estos meteoros, algunos estrellas fugaces, están cayendo permanentemente en nuestra atmósfera, y desde aquí, desde Río Grande, contamos en la estación astronómica, contamos con un instrumento especialmente adecuado para seguir la evolución de estos meteoros en la atmósfera superior, entre los 75 y 110 kilómetros de altura. Esto corresponde a la mesósfera y a la baja termósfera, y allí los monitoreamos. Este instrumento está complementado por dos estaciones remotas que están fuera de la ciudad de Río Grande, a 10 kilómetros aproximadamente, y que además de detectar los meteoros que ingresan en número de aproximadamente 10.000 por día, y estoy hablando solo de un entorno de 500 kilómetros de la ciudad de Río Grande, son 10.000 meteoros por día que ingresan a la atmósfera. Esos son los que dejan una traza en la atmósfera. Hay otros que entran y no dejan ningún rastro e incluso llegan a la superficie. Estos meteoros en un rango de 500 kilómetros de la ciudad de Río Grande, en número de 10.000 por día, contribuyen a, una vez que se determina su órbita, generar una especie de mapa del polvo zodiacal en el sistema solar y o la distribución de los mismos ya en otras fuentes diferentes que esta que mencioné recién. En ese sentido,
podemos dividir los meteoros en dos grupos. Un grupo que vamos a llamar esporádicos, son meteoros que no tienen asociación entre sí, son, como su nombre lo indican, esporádicos, numerosos pero esporádicos. No puede distinguirse o es muy difícil establecer el cuerpo progenitor de los mismos. Y por otra parte, las lluvias de meteoros. Las lluvias de meteoros, o sea, lluvias de meteoritos, a veces la prensa se hace eco de algunas lluvias muy conocidas. Las lluvias de meteoritos sí son asociadas principalmente a los cometas. Como suele pasar en muchas ramas de la ciencia, incluso en las artes, los desarrollos no son similares en el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el caso de la astronomía esto es absolutamente notorio. El planeta tampoco ayuda mucho porque el hemisferio sur es principalmente océano, y son pocos los países y los observatorios astronómicos que están funcionando en el hemisferio sur comparado con la cantidad de observatorios e instituciones que hacen astronomía en el hemisferio norte. Esto se nota en muchas ramas y también se nota en esto de las lluvias de meteoros. De las cientos o algunos miles de lluvias de meteoros conocidas, la mayoría han sido identificadas con su radiante en el hemisferio norte. Radiante es el lugar del cielo del que aparentan surgir. Esto es una compleja composición entre el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, o sea, el movimiento en su órbita, y la órbita que tienen los meteoroides antes de ingresar a la atmósfera. Como decía, los meteoros esporádicos, es muy difícil decir cuál ha sido su cuerpo progenitor, su historia orbital se ha perdido en el tiempo. En cambio, las lluvias de meteoros comparten entre los constituyentes de una misma lluvia una misma órbita, y esta órbita por lo general se puede asociar con la órbita de algún cometa conocido. Desde la Estación Astronómica Río Grande, mediante las observaciones de los últimos 4, casi 5 años, se han podido identificar 26 nuevas lluvias de meteoros. Esto es lluvias de meteoros desconocidas antes, ¿no? Esto se hizo gracias a que hemos acumulado en estos años 1 millón de órbitas aproximadamente de meteoros que ingresan en la atmósfera. Imagínense que si estos meteoros fueran estrellas fugaces, estamos hablando de 3 millones de deseos, porque creo que por cada estrella fugaz hay que pedir 3 deseos. Bueno, estamos haciendo una lista de deseos, tenemos que llegar a los 3 millones, así que invitamos a los oyentes a que nos envíen deseos, porque ya 3 millones nos sobran para los deseos propios de nosotros, del staff. $1 peso por deseo, dice acá. $1 por deseo, ¿está bien? Por la duda. Creo que es un buen precio, $1 por cada órbita. No, ojalá, ¿no? Pero la verdad que no tenemos posibilidades de pedir, podemos pedir. Bueno, esa es la situación. 26 nuevas lluvias de meteoros. Todas estas lluvias de meteoros obviamente tienen su radiante en constelaciones del hemisferio sur. Es un aporte interesantísimo. El efecto del ingreso de meteoros y sobre los planetas que tienen atmósfera es muy interesante, porque siempre hay alguna capa, no todo ese material que ingresa en cantidades de millones de toneladas por día, no todo ese material llega a la superficie, alguno queda ahí en alguna capa de la atmósfera, son capas muy particulares, y entonces
el estudio de los meteoros tiene que ver además con el estudio de la atmósfera superior. De hecho, estos detectores de meteoros se utilizan además para conocer la dinámica de la atmósfera superior, principalmente en esa franja entre los 75 y 110 kilómetros, donde el efecto de la ionización se hace notar principalmente. Es decir, que no solo se estudian los meteoros y la distribución de polvo en el sistema solar, sino también se estudia al mismo tiempo la dinámica de nuestra propia atmósfera, esa envoltura gaseosa que permite que la Tierra desarrolle la vida que hoy disfrutamos y conocemos. Festejar en Roche Curvo, que luego una semana en Colombia y hacer pedazos de mi corazón. Las chicas hay en Italia, las vi, un polski ruso no me vendría mal. Codearme con los reyes de España y fumar marihuana en el Kingston Town. Y en el cielo las estrellas y en la tierra la verdad. Me voy a quedar con porque amo su galopar. Yo quiero conocer Copacabana, en Minnesota ver mi único Dios. Ahogarme entero, nena, en Jack Daniels. Tener el barrio rojo frente a mi mansión. Qué bueno poder ir a California. Qué lindo festejar Roche Curvo. Y yo me digo, qué loco, una semana entera en Colombia. Y hacer pedazos mi corazón. Y en el cielo las estrellas, y en la tierra la verdad. Me voy a quedar con ella, porque amo su galopar. Una vez más voy a presentar a este fucking cuervo y marciano y cerdo, Maximiliano Tinsicin en la guitarra. Por favor. Con
Se dice que la cara oscura de la Luna es esa cara no observable desde la Tierra, pero esto es incorrecto, ya que no hay ninguna sección de la Luna que no reciba luz solar. Debido al movimiento oscilante de nuestro satélite, desde la Tierra solo se nos oculta el 41% de la superficie lunar, por lo que la denominación correcta es la cara oculta de la Luna y no la cara oscura. ...106.9... Vinculando experiencias. FM 106.9 Radio UNTDF. Seguinos en Facebook y en Twitter. Durante siglos, navegantes, astrónomos y científicos, para localizar astros y observar su movimiento, utilizaban un instrumento que permitía determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Lo llamaban astrolabio. Bueno, seguimos con el tercer cuadrante y ya informamos a la audiencia que no vamos a comunicarnos con Daniel Carpintero en la ciudad de La Plata. Queda pendiente para la próxima. Él nos iba a hablar de... Su especialidad es la dinámica de los sistemas estelares. Él mismo reconoce que es un tema un poco álgido para tratarlo en divulgación. A mí me parece interesante, sin embargo, pero últimamente se está dedicando a la dinámica de los exoplanetas, y eso me parece que es un tema, por supuesto, atrapante. ¿Qué son los exoplanetas? Algo hemos dicho ya cuando hablamos con Yamila Miguel algunos programas atrás, la astrónoma que estaba en California justamente cuando la sonda Juno arribó a Júpiter. Ella estaba participando ahí con el grupo de investigadores de los distintos grupos que trabajan con la sonda Juno, y Yamila en realidad es especialista en exoplanetas, pero como especialista en exoplanetas prestan muchísima atención a Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar, porque obviamente todos los exoplanetas que se descubren son por lo general planetas gigantes, por eso los podemos detectar, incluso varias veces la masa de Júpiter, o sea que son megaplanetas. Y justamente el doctor Daniel Carpintero, con quien nos íbamos a comunicar hoy, está trabajando en la dinámica de estos planetas monstruos que se descubren en un número importante por año. Ya hay más de, no sé, creo que más de algunos miles de exoplanetas descubiertos. Ahora hay alguna misión especial tratando de identificar a los exoplanetas habitables. Cuando hablamos de estos exoplanetas estamos hablando de planetas girando alrededor de otras estrellas de nuestra propia galaxia, o sea, de nuestro barrio. Tanto esfuerzo y todavía no salimos del barrio. Lo que pasa es que el barrio es grande. Ese es el problema. Volvamos a nuestro barrio, volvamos a nuestra casa, el sistema solar. Nos quedaron algunas cositas para comentar. Yo les nombré hoy muy rápidamente los 5 planetas enanos. Son 5 por ahora. Estos planetas enanos tienen esta categoría desde el 2006, hace 10 años solamente. Hasta el 2006 los planetas del sistema solar eran 9, porque lo incluíamos a Plutón, y desde el 2006 la Unión Astronómica Internacional, el ente que nuclea a todos los astrónomos de nuestro planeta, dijo no, ya Plutón no califica, y vamos a incluir a Ceres, el primer asteroide que descubrió allí el padre Piazzi en 1801, también como pequeño planeta, y en principio 3 más. Makemake, que está nombrado así
en honor a una deidad Rapa Nui de la isla de Pascua, luego Eris y Haumea. ¿Cómo es que se define, dónde está la división entre planeta y planeta enano? En principio, lo que llaman planetas es porque tienen forma esférica, ¿eh? ¿Por qué adquieren forma esférica? Porque tienen las masas suficientes como para que la gravedad les autogenere esta esfericidad. Tanto los planetas como los planetas enanos son esféricos. Ceres es el único asteroide que era esférico, por eso lo sacaron de la categoría de asteroide y lo promovieron a planeta enano. Plutón es esférico, ya lo sabíamos, y los otros tres son esféricos. Hay muchos más candidatos a planeta enano esperando una definición. Obviamente están más allá de la órbita de Plutón, o sea, son objetos muy pequeños y muy débiles, por eso la dificultad de identificarlos, y esto no se toma con ligereza. Por lo menos la Unión Astronómica Internacional dice: no, vamos a esperar un cachito, vamos a tener la plena confirmación antes que entren a la categoría de planeta enano. O sea, planetas y planetas enanos son esféricos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Los planetas barren su órbita de otros objetos, ¿eh? Donde está orbitando un planeta no hay otra cosa, por lo menos de un tamaño significativo, ¿eh? Ya vamos a ver que hay asteroides compartiendo órbita con Júpiter, los asteroides troyanos que se llaman, en puntos muy especiales de la órbita, pero salvo estos casos de resonancias especiales, en general los planetas barren su órbita y esta no es compartida por otros objetos. En cambio, los planetas enanos no tienen la masa suficiente como para hacer este barrido y pueden compartir su órbita con otros objetos de masas significativas. Plutón, de hecho, tiene una luna Caronte, el barquero del infierno, que hace que el centro de masa del sistema Plutón y su satélite Caronte no caiga en Plutón mismo. Es decir, Plutón y Caronte en realidad están orbitando alrededor de un centro de masa común que no cae en el planeta Plutón. Por lo tanto, podría ser considerado un pequeño planeta doble, ¿eh? Incluso Caronte es de un tamaño bastante respetable si se lo compara con Plutón. Entonces, los planetas enanos cayeron en esa categoría porque no tienen la masa suficiente como para barrer su órbita de otros cuerpos. Muy bien, volvamos a las partículas menores, a los cuerpos menores del sistema solar, los cometas, los asteroides y su derivado, los meteoroides. Los meteoroides esporádicos, por lo que dije que su radiante es la composición del movimiento orbital de la Tierra con la órbita previa de estos meteoroides, en realidad no tienen radiantes que se distribuyen caóticamente o aleatoriamente por la esfera celeste, sino que tienen 6 fuentes aparentes, tienen 6 fuentes aparentes en el cielo que reciben el nombre de Apex, que es la fuente. El Apex es la dirección hacia donde se dirige el sistema solar, ¿no? Pero acá llamamos Apex a la dirección hacia donde avanza la Tierra en su órbita. Esto es lógico, es como un efecto como cuando uno va con la ruta con una nevada de noche, y pareciera que la nieve cae de frente. Lo mismo ocurre con el Apex, Hay un Apex norte, un Apex sur. Hay otra fuente que se llama Helión y Antihelión, que está asociado con el Sol y con su dirección opuesta. Hay otra fuente que se llama toroidal norte y sur. Acá la toroidal norte no la podemos ver, pero sí la toroidal sur es muy evidente en los datos del detector de meteoros
de Río Grande. Bueno, vamos a una cancioncita y nos vamos con el cielo de la semana. Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, era el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara. Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Y dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Ríes, al fin, bebíamos la luz de la luna, bailando como vos no hay ninguna, es el amor. Rutas sin un fin, cruzábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, es el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara. Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Y dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Hay un viento constante cruzando los campos de felicidad. Es un eco incesante de un río parlante que llega hasta vos, hasta mí. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. La Luna, único satélite natural de la Tierra, para completar una vuelta alrededor del planeta, demora 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos, mientras que para cambiar de fase o mes lunar necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964 540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunícate 02964 540097.
106.9. Un mundo de sonidos. ¿Sabías que la astronomía es una de las pocas ciencias en que los aficionados pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas? Muy bien, último cuadrante de Astrolabio. Lo extrañamos a Fernando, realmente, y por eso me acordé de las vías de comunicación, ¿no? El WhatsApp ya lo dijimos recién. También pueden mandarnos un correo electrónico a 106.9@untdf.edu.ar, Twitter @radio1tdf, y luego, ¿qué más? Facebook, FM 106.9 Radio UNTDF. Esas son las vías de comunicación. Y es cierto esto que decía la Grajea, los aficionados pueden tener un rol protagónico en la investigación en astronomía. Lo que sí es cierto que el aficionado que pretenda hacer esto tiene que gastar algún dinerillo, ¿no? Pero bueno, hay muchos aficionados que lo hacen. Bueno, el cielo de la semana. Como siempre, empezamos por los vespertinos, donde tenemos un panorama bastante estable, porque ahí sigue firme el Escorpión, mostrándonos su cola. Estamos hablando de tipo 20 horas. Si uno mira hacia el norte, va a haber 3 astros brillantes. Uno mira hacia el norte, tipo media altura, tipo arriba de los 30 grados, lo vamos a ver a Saturno, lo vamos a ver a Marte y vamos a ver la estrella Antares. Dijimos que el sistema solar es nuestra casa, pues Saturno, ustedes cuando miren a Saturno van a tener que tener en cuenta que va a estar a 1.426 millones de kilómetros, y eso es nuestra casa. Marte va a estar más cerca, Marte va a estar solo a 111 millones de kilómetros, acá nomás nos podemos ir. Digamos, si uno mide los tamaños en términos de la posibilidad de viaje, uno puede viajar por el sistema solar en el término de una vida humana. Por ahora, con nuestra tecnología, con lo que sabemos de la estructura del universo, podríamos plantear que en el término de una vida humana uno solo puede recorrer nuestra casa. Todavía estamos muy lejos de poder recorrer el barrio, pero sí de poder observarlo. Y hablando de observar, los madrugadores, ¿a qué hora mirás por primera vez el cielo, Noelia? ¿A las 12? No. A las 8, a las 7, más o menos, a las 8 de la mañana, muy bien. Bueno, creo que la mayor parte de la población está ahí. Bueno, 8 de la mañana vamos a tener un lindo espectáculo, porque van a estar las 3 Marías, Si está despejado, si el día está lindo, a las 8 de la mañana, con un horizonte ya un poquito iluminado, vamos a ver a las 3 Marías, que no son otra cosa que el cinturón de el cazador Orión, el cinturón del cazador Orión. Las 3 Marías, el nombre verdadero es Al-Nitak, estoy diciendo de este a oeste, Al-Nilam y Mintaka. Ese es el nombre verdadero de las 3 estrellas que conocemos como 3 Marías y que son el cinturón del cazador Orión, del cual pende una daga, la daga de Orión. Estas 3 Marías, rodeadas por 4 estrellas brillantes: Rigel, Betelgeuse, Bellatrix, que está a la izquierda de Betelgeuse, y la cuarta es Saif, otro nombre de origen árabe quizá. Betelgeuse es muy notoria porque es una estrella roja, es una estrella roja
como Antares, muy bien Noelia. Entonces tenemos oportunidad de tener sobre el horizonte a 2 conspicuas estrellas rojas. Y por último, más hacia abajo y más hacia el oeste, vamos a tener Aldebarán, que es Alfa del Toro. Alfa, la estrella más brillante de cada constelación recibe la letra alfa. Entonces cuando es Alfa Centauro significa la estrella más brillante del Centauro. Alfa Orionis, la estrella más brillante de Orión. Alfa del Toro, Aldebarán, es la estrella más brillante de la constelación del Toro, que es como una V corta mirando hacia abajo. Es bastante fácil de identificar si uno no está en proximidades de luz. Bueno, cielo de la semana. Entonces seguimos con Saturno-Marte en el Escorpión. Para los curiosos, muy a la izquierda, más hacia abajo, más hacia el oeste, va a estar Júpiter. Es fácilmente identificable porque es un astro que le brilla y no titila como todo planeta. Y con esto nos despedimos por el programa de hoy. Agradecemos a toda la audiencia. Gracias, Noelia. Éxito, Fernando, en tu mesa de examen y nos vemos en unos días. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima luna. Houston, contact with the test. 1, 2, 3, 4, 5. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Todos los jueves de 15 a 16. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el 106.9 MHz en frecuencia modulada.